de los programas de posgrado en Derecho Ambiental, y es un gusto para mí, en nombre de la Facultad de Jurisprudencia, darles la bienvenida a este colegio mayor y a esta ceremonia muy especial que tendremos en la tarde de hoy con un invitado muy reconocido en el mundo del derecho internacional ambiental, quien nos honra esta tarde con una conferencia exclusiva en la Universidad del Rosario, y estamos muy felices de tenerlo aquí en nuestro colegio mayor. Quiero entonces señalar que el profesor Michel Prieur es profesor emérito y director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Derecho Ambiental, de la Planificación y del Urbanismo de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Limoges en Francia. Es uno de los juristas del derecho internacional ambiental más reconocidos del mundo, y sus más de 150 textos académicos han sido de enorme relevancia para los grandes debates ambientales contemporáneos. Es doctor honoris causa de varias universidades, incluidas la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Bucarest, la Universidad de Sherbrooke, la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina, y la Universidad de Buenos Aires. Esta sesión estará dividida en tres partes. Vamos a tener en primer lugar una conferencia magistral a cargo del doctor Prieur. Con posterioridad vamos a tener la presentación y los comentarios a la conferencia del profesor Luis Fernando Macías, profesor de nuestro programa de maestría en Derecho y Gestión Ambiental, y a continuación abriremos una sesión de preguntas y comentarios del público. Sin más preámbulos, profesor, nuevamente bienvenidos. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí, por atender la invitación de nuestra universidad. Es realmente un honor y un privilegio contar con su presencia. Estamos muy felices, y adelante, entonces tiene el micrófono para ilustrarnos con su presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí, dada esta conferencia, con la invitación de la universidad. Y muchas gracias a todos los participantes, profesores que me han acompañado durante mi estancia aquí en Bogotá. Bueno, he participado desde cerca de 50 años al desarrollo, al nacimiento del derecho ambiental. Ahora el derecho ambiental es un adulto. Le he conocido como un niño. Y es una experiencia muy impresionante de ver y de participar al desarrollo progresivo del contenido del derecho ambiental, tan al nivel internacional que a nivel nacional, con la particularidad, en oposición a otras ramas del derecho, que la origen del derecho ambiental es más internacional que nacional. Y es con la cumbre de Estocolmo en 1972 que empezó el desarrollo del derecho ambiental con esta declaración de soft law. Y los estados, más o menos rápidamente, depende de los estados, han introducido progresivamente todos los temas del derecho ambiental que están ya
en el documento de Estocolmo o en la conferencia de Río de 92. Hay todo. Y con el Agenda 21 de la conferencia de Río, si usted lee el Agenda 21, que es un documento de no sé cuántas páginas, 200 páginas, ¿no? Hay todo, hay todo. Y lo que es impresionante en 2019 es que esos documentos sirven siempre, se pueden aplicar siempre. No se puede decir, es del pasado, ahora es nuevo, el medio ambiente tiene nuevos objetivos o nuevos elementos. No, todo está ya en 72 y 92, todo. Simplemente es una evolución, un desarrollo internacional y nacional más o menos rápido, con un contenido más o menos preciso y sobre todo desde 15 o 20 años un papel más y más grande de los jueces, de los tribunales. Porque al principio los jueces no tenían un papel porque estaba un derecho nuevo, nadie le conocía, los abogados no conocían el derecho ambiental y ahora tanto poco lo conocen. Y si los abogados no conocen, no pueden ir por los clientes en los tribunales. Y los ciudadanos conocen el tema ambiental, pero no saben que hay un derecho ambiental. En Francia, cuando estoy discutiendo con amigos que no son juristas, que yo digo, soy profesor de derecho ambiental. ¿Qué es esto? ¿Existe el derecho ambiental? Conocen el derecho civil, el derecho penal, el derecho internacional, pero no conocen el derecho ambiental como una rama del derecho. Hay un tema de no conocimiento del instrumento que es el derecho ambiental, como instrumento para proteger su vida, para proteger el medio ambiente, la naturaleza y todo. Y eso siempre, ahora, 50 años o 40 años después, es siempre el tema mayor para mí. El no conocimiento de los profesionales del derecho ambiental, abogados y jueces. Hay pocos jueces que conocen el derecho ambiental, porque cuando ellos estaban estudiantes de derecho, hace 10, 20, 30 años, 40 para los más viejos jueces, no había derecho ambiental en la Facultad de Derecho, y por eso los jueces de la Corte Suprema que habían estudiado el derecho hace 40 años no saben, no conocen, porque el estudio del derecho ambiental en la Facultad de Derecho es bastante reciente, ¿no? En todos los países. He empezado a enseñar el derecho ambiental en la Facultad de Estrasburgo cuando yo estaba un joven profesor en los años 70. Estaba uno de los primeros cursos de derecho ambiental en Francia en los años 70. Eso es un problema de conocimiento del derecho ambiental, de los juristas, pero de la sociedad civil también, que es un actor esencial ahora con el principio de participación del público. Pero si el público no sabe que existe el derecho ambiental, no sirve a nada procedimientos del derecho a la información, a la participación, al acceso a la justicia. Y por eso es necesario tener una acción, y creo que la universidad y todos los grupos tenemos un papel de educación ambiental para todos los ciudadanos. Y la educación ambiental, dentro de la educación ambiental, hay la educación sobre los temas científicos,
porque el tema ambiental se puede entender si entiende los aspectos científicos de la biología, de los productos químicos y todos, pero en mismo tiempo del derecho. Y por ejemplo eso, cuando yo había creado el curso de Derecho Ambiental en Estrasburgo, he creado también un diploma, que se llama diploma universitario, un diploma Polución y Contaminación, que estaba un diploma pluridisciplinar, con profesores científicos y derecho, pluridisciplinar. Y los estudiantes no estaban estudiantes de derecho, algunos pocos, pero estudiantes de ciencia, de la Facultad de Ciencia, de Medicina, de todo, porque es un campo pluridisciplinario que necesita un conocimiento elementario de la disciplina que no es nuestra disciplina. Bueno, no soy un científico, pero he discutido con profesores científicos, trabajo con científicos para escribir leyes, para escribir reglamentos, para escribir convenciones internacionales. Es un trabajo pluridisciplinario. Bueno, esto estaba una visión global del tema del derecho ambiental, de su nacimiento, de su evolución y de la necesidad de tener una visión pluridisciplinaria. Ahora hay el tema del contenido del derecho ambiental, de la evolución de este contenido. Al principio del derecho ambiental estaba un derecho muy técnico, muy científico, con listas de especies amenazadas, con lista de productos químicos, prohibido o no prohibido, con referencias fuertes al contenido científico. ¿Y por qué? Porque a esta época los que escribían los reglamentos no estaban juristas. En el Ministerio del Ambiente en Francia, en 71, cuando fue creado, no había un jurista en el ministerio, solamente ingenieros, científicos, y ellos escribían los reglamentos y no tenían el conocimiento de la palabra jurídica, ¿no? Y estaba un problema después para interpretar, y los juristas interpretan la norma jurídica, y después el juez. Y cuando no es el vocabulario adecuado al vocabulario jurídico, el vocabulario jurídico es muy especial. Los que no son juristas no entienden nada a este vocabulario. Es como una lengua extranjera, ¿no? Y por eso, poco a poco han venido los juristas en el Ministerio del Ambiente y las leyes, los reglamentos, estaban escritos por todos, juristas e ingenieros. Y poco a poco el contenido, que estaba muy técnico al principio, ha introducido lo que se llaman los principios generales, conceptos generales, que no son técnicos, que solamente los juristas entienden lo que es un principio general en derecho y la diferencia entre un principio general y una norma jurídica. Y después fue la introducción del tema de los derechos humanos. Bueno, en realidad fue descubierto la relación entre el derecho humano y el derecho ambiental al principio, desde Estocolmo y Río. Los primeros artículos de Estocolmo y Río son sobre la relación entre medio ambiente y derecho humano. Pero parecía un elemento accidental, sin contenido sustancial. Y poco a poco la relación de derechos humanos y derecho ambiental
fue más y más fuerte. Pero hace solamente 12 años, es poco, que en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, que es la organización de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, solamente desde 12 años, 13 años, que ha decidido el Consejo de los Derechos Humanos que sería un rapporteur especial sobre derecho humano y derecho ambiental. Es decir, un experto que va a trabajar todo el año para hacer informe sobre el tema de relación derecho humano y derecho ambiental. Y fue un americano, el profesor Knox, que fue el primer experto de derecho humano y derecho al medio ambiente, que es un poco una curiosidad, que es un profesor americano que es el primer experto en derecho humano y derecho ambiental, porque en los Estados Unidos el derecho ambiental no es un derecho humano en la Constitución Federal, es un derecho humano en algunas constituciones de los Estados miembros, pero no en la Constitución Federal. Y después su mandato fue un segundo rapporteur especial, ahora, que es John Boyd, que es un canadiense. Yo no sé por qué son solamente los americanos que están designados por el Consejo de Derechos Humanos como experto de la relación derecho humano y derecho ambiental. Primer comentario, que es un atentado a una regla de Naciones Unidas de compartir entre los estados del mundo y de no tener siempre los mismos expertos del mismo continente. Y una otra curiosidad también en la relación con los derechos humanos y con los principios del Consejo de Derechos Humanos es que normalmente en las Naciones Unidas, cuando a la designación de un experto, de un director de no sé qué, hay la obligación de cambiar de género, hombre y mujer. Y por esto yo pensaba, cuando fue abierto la candidatura para el segundo experto como rapporteur especial de derecho humano y derecho ambiental, había pensado que sería normalmente con los criterios de las Naciones Unidas una mujer, y segundo, que sería un americano del sur o un africano. No, es un hombre de América del Norte. Bueno, es la práctica de los derechos humanos, es algunos sectores de las Naciones Unidas. Pero, para volver al tema ambiental, en realidad, antes de esta designación de un rapporteur especial desde 12 años, había algunas veces informes y decisiones del Consejo de los Derechos Humanos, que se llamaba antes Comisión de los Derechos Humanos, del Consejo de los Derechos Humanos, que tenía algunas resoluciones sobre tema ambiental y derechos humanos. Y uno de los más conocidos es un informe de una mujer de África del Norte, de África, la señora Xentini, en 1994. 1994. Informe Xentini. Usted tiene que leerlo, porque es un informe bastante antiguo para los jóvenes, 94, y es un informe sobre derecho ambiental y derechos humanos. Pero lo más importante es que al fin del informe de la señora Xentini hay un proyecto de, no me recuerdo cómo se llamaba,
se podría decir el Pacto Mundial, de Declaración Universal sobre Derecho Ambiental y Derechos Humanos. Un proyecto de Declaración Universal sobre Derecho Ambiental y Derechos Humanos, que estaba una de las primeras tentativas de tener un documento internacional universal sobre el tema derecho ambiental, derechos humanos, 94. Lamentablemente, este proyecto jamás no fue estudiado, discutido políticamente por los gobiernos. Ha desaparecido. Es solamente en la biblioteca. Pero eso muestra que el tema de tener un documento universal sobre derecho humano y derecho ambiental no es nuevo, no es nuevo. Ahora vamos a ver la actualidad de este mismo tema de 1994, para ver si hoy, en 2019, es posible o no, con el desarrollo excepcional del derecho ambiental a nivel mundial, que no es al mismo tiempo que los años 70 o los años 90, porque ahora hay que saber que hay más que 400 tratados internacionales ambientales, más que 400. Hay más que 145 constituciones nacionales que tienen el derecho humano al ambiente sano en la Constitución. 145, que es más que la mayoría de los estados del mundo, que son 192. Por eso el tema derecho humano, derecho ambiental, es ahora un tema común en todo el mundo, en constituciones nacionales, en derecho nacional, algunas veces en leyes, no en constitución, que es diferente para la aplicación nacional, para la acción judicial, cuando un principio es en la ley y no en constitución, no tiene la misma fuerza jurídica. Pero eso en derecho nacional. Pero en derecho internacional, el tema derecho del hombre al ambiente sano no es en ningún tratado internacional universal. No es. Es solamente en soft law. En soft law y en algunos tratados regionales sobre los derechos humanos. Por ejemplo, en América del Sur, el Protocolo de San Salvador sobre los derechos económicos, sociales y culturales de 1988, que tiene el artículo 11 del Protocolo de San Salvador sobre el derecho humano a un ambiente sano. En el Protocolo de San Salvador. Pero, por ejemplo, en la Convención Europea de los Derechos Humanos, no hay el derecho humano al ambiente sano, no existe. En la Convención Europea de los Derechos Humanos. Pero en África, en la Carta Africana de los Derechos Humanos, ya existe un artículo sobre el derecho humano al ambiente sano. Y en Asia, en Pacífico, no hay convención regional de los derechos humanos. No existe. No existe este tema de derecho humano al ambiente sano. Por eso, el derecho internacional existe solamente en algunas, pero no todas, las convenciones regionales de derechos humanos y en los instrumentos de soft law, Estocolmo,
y Río 92, pero que en derecho no son obligatorios. No se puede utilizarlo con una fuerza jurídica delante de los tribunales. Es soft law, no hard law. Es la razón por qué después de algunos años hay un movimiento tan académico que político para organizar un proyecto de un tratado universal sobre el tema. Así. Aquí es el discurso del Papa Francisco delante de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. No es la encíclica, es diferente. Es el Papa como jefe de Estado, jefe del Vaticano, que es un Estado, que tiene la palabra en la Asamblea General. Y dijo en este discurso que estaba sobre el tema ambiental, porque estaba el año de la encíclica, mismo año. Dijo, hay que decir que existe un verdadero derecho ambiental. Hay que decir que existe un verdadero derecho ambiental, porque los seres humanos forman parte del medio ambiente, porque cada una de las criaturas tiene un valor en sí mismo de interdependencia con las otras criaturas, y que cualquier daño al medio ambiente es una afrenta a la humanidad. Bueno, aquí es un resumen de todo el derecho ambiental. Hay la palabra interdependiente, que es un elemento fundamental para entender el derecho ambiental, porque hay diferentes niveles de interdependencia. Hay la interdependencia entre los elementos del medio ambiente, es la interdependencia científica. Interdependencia entre el agua, el aire, el suelo, todos los elementos del medio ambiente tienen sus características científicas propias, pero el medio ambiente es la adición de todos esos elementos. El agua no es el mismo elemento que el aire y que las especies, pero hay una interdependencia entre todos los elementos del medio ambiente. Y si no entiende este tema, no se puede entender el derecho ambiental, que debe estudiar no solamente el derecho del aire y el derecho del agua, pero debe conocer la relación entre el derecho del aire y el derecho del agua, que es eso un tema muy complicado en derecho, porque la interdependencia científica entre los elementos científicos se puede entender. Los científicos saben cómo hacer la relación. Utilizan la palabra la ciencia ecológica. La ciencia ecológica es la ciencia que hace la interrelación entre los elementos del medio ambiente. Es la ciencia ecológica. Pero en derecho, para hacer la relación entre el derecho al agua, el derecho al aire, el derecho a la biodiversidad, los juristas no saben cómo hacer la interrelación entre sectores de derechos separados. Y ese es un tema fundamental. ¿Cómo hacer la relación entre el derecho al agua y el derecho a la naturaleza? Porque son leyes separadas. Dependen en algunos países de un ministro separado. En muchos países los bosques
son del ministro de Agricultura, los bosques, pero no del ministro del Medio Ambiente. Son separados para tratar el problema. Hay una ley sobre las forestas, hay una ley sobre el agua, no se conoce. Hay una ley sobre el aire, y todos sabemos que la contaminación del aire o del agua tiene un impacto sobre el bosque, sobre la supervivencia del bosque, que necesita el aire, que necesita el agua. Bueno, los científicos lo entienden, los juristas no lo entienden. ¿Por qué? La organización institucional y material de la regla jurídica es de tener reglas verticales, no horizontales. Y el medio ambiente es un tema horizontal. La interdependencia muestra que el medio ambiente es un tema horizontal, no un tema vertical. Claro, para el conocimiento hay que empezar para conocer los elementos separados, verticales. Pero después, para tener una visión global, una política global del medio ambiente, hay que destruir todas las barreras verticales para tener una visión horizontal. Y para el derecho va a ser el mismo. Tenemos, he dicho, 400 tratados ambientales. Son todos sectorales, todos. No hay un tratado ambiental horizontal que trata del medio ambiente como un elemento global, conjunto. Todos son sectorales. Tiene un tratado sobre el cambio climático, sobre el agua, la biodiversidad, los humedales, todo, los aves, todo, sectorales siempre. No hay un tratado internacional que trata de la interdependencia y del medio ambiente como un elemento global. Y bueno, el Papa no dice esto porque no es un jurista, pero el Papa, vamos a ver a nuevo, no es un jurista, pero tiene amigos juristas y ambientalistas, porque en la encíclica hay un número de referencias al derecho ambiental increíble. La encíclica es un curso de derecho ambiental internacional. Menciona todos los tratados internacionales, hace comentario sobre el principio de precaución. El Papa mencionó el principio de precaución. Conoce todo sobre el derecho ambiental. Y los estudiantes deberían comenzar sus estudios en derecho ambiental para el comentario completo de la encíclica. En los elementos de derechos, porque hay elementos religiosos, pero hay 80% de la encíclica es de derecho, no de religión, es de derecho. Porque ha entendido que el futuro de la planeta puede venir de la religión, bueno, pero el futuro de la planeta va a venir del derecho ambiental. Y que la política ambiental sin derecho ambiental no puede funcionar. Porque hay muchas políticas ambientales sin instrumentos jurídicos. Los discursos de los políticos en el Parlamento, en la televisión, en las Naciones Unidas, son discursos sin instrumentos jurídicos efectivos, con la efectividad del derecho. Si el derecho tiene una efectividad, que es un otro tema, pero normalmente el derecho debe tener instrumentos de efectividad. Pero el Papa, ¿por qué el Papa, con su visión religiosa, da tanta importancia al derecho ambiental y al derecho internacional? Porque ha discutido con colegas, no sé qué,
que han demostrado que la única vía es el progreso del derecho ambiental como herramienta de la salvaguardia de la planeta, de la defensa del planeta. Bueno, aquí podemos comentar la palabra verdadero. ¿Qué es un verdadero derecho? Dice que existe un verdadero derecho ambiental. Pero cuando he leído eso, me digo, ¿qué es un verdadero derecho ambiental? La palabra verdadero no es una palabra jurídica. Aquí utiliza el Papa una palabra común. Y había pensado, ¿qué significa esta palabra? Verdadero derecho ambiental. Yo no sé, tendría que pedirlo al Papa, pero es bastante difícil de encontrarlo, ¿no? Y de cuestionarlo. Pero creo que la palabra verdadero aplicado al derecho ambiental es mi interpretación, ¿no? Es que él piensa que el derecho ambiental es un derecho que tiene un objetivo, que no es un derecho neutro, un derecho abstracto, un derecho técnico. Es un derecho que tiene un sentido profundido, que tiene una significación no solamente jurídica, pero se puede un poco moral, ética, con una finalidad, que tiene una finalidad, un objeto con una finalidad. No es solamente la descripción de una reglamentación, que es la técnica jurídica. No es el derecho del ambiente. El derecho del ambiente es el derecho con el contenido técnico de las leyes ambientales. Pero el derecho ambiental no es el derecho del ambiente. El derecho ambiental es el derecho por el ambiente, en favor del ambiente, por la amelioración del ambiente, por la defensa del ambiente. Es un derecho que tiene un objetivo, una finalidad positiva, futura, amelioración de la naturaleza, protección de la planeta, no solamente organización de la contaminación de las empresas. Se puede organizar la contaminación de las empresas, pero ¿qué objetivo? ¿Por qué? ¿Para permitir el desarrollo no sostenible? ¿O con qué objetivo? Tener una reglamentación de la contaminación del agua. Es para disminuir la contaminación. ¿Pero por qué? ¿Para el consumo del agua? ¿Para el agua potable? Y aquí tenemos un derecho humano. No podemos vivir sin agua. La capacidad de vivir necesita agua. Si la capacidad de vivir necesita agua, si el agua debe ser potable, si el agua potable debe ser no contaminado, las empresas no deben contaminar el agua. Es una lógica que viene del objetivo, la finalidad, permitir la vida en el planeta, que es la finalidad última, vivir en el planeta, para la humanidad, que la humanidad puede vivir. Y después el derecho debe ser al servicio de esta finalidad, de este objetivo. Es el derecho para el medio ambiente, por el medio ambiente. Y es por eso que, por ejemplo, en Francia, cuando he creado en 1971, creo, una asociación de juristas, que estaba la primera asociación de juristas de derecho ambiental. El apellido de esta asociación, que es la Sociedad Francesa, algunos dicen, de derecho ambiental. No, no es la Sociedad Francesa del Derecho Ambiental,
esa sociedad francesa para el derecho ambiental, con la finalidad de desarrollar al tiempo, porque no existía, de desarrollar el derecho ambiental, una finalidad positiva. Y creo que la palabra verdadero significa el objetivo final, un derecho que es al servicio del hombre, del planeta y de la finalidad de la protección de la planeta. No un derecho técnico como un derecho de, no sé, del comercio, no sé qué, que es al servicio del comercio, que es una finalidad, pero no tanto una finalidad ética y moral. ¿Por qué tener un pacto universal? 4 razones. Razones ambientales, porque hay una aumentación de los riesgos ambientales por la humanidad, por la naturaleza. Hay una degradación acelerada de la biodiversidad. Es un tema muy complicado para nosotros, los políticos, los juristas. ¿Cómo se hace que después 40 años de derecho ambiental hay siempre degradación de la biodiversidad? ¿Es que el derecho ambiental no sirve a nada? Es la pregunta muy complicada para nosotros. El derecho ambiental no sirve a nada, porque después de 40 años de derecho ambiental, la situación ambiental en el planeta es peor que antes. Bueno, globalmente, porque hay que decir que sería necesario de verificar sector por sector aquí, a la visión global y a la visión sector. Se dice, los científicos, que hay globalmente una disminución de la contaminación del agua. Se dice que hay una disminución de la contaminación del aire, no suficiente por luchar contra el cambio climático, pero bajar. No suficiente, pero bajar. Que hay, bueno, podemos dar muchos ejemplos. El ejemplo es más interesante para los juristas, porque aquí es el resultado directo de la efectividad del derecho ambiental, es el tema de la capa de ozono. El acuerdo de Montreal sobre la capa de ozono, acuerdo internacional, ambiental, técnico, para disminuir, suprimir la capa de ozono, que tiene un impacto sobre el clima global. Bueno, fue un acuerdo con los estados y con las empresas que producían el ozono, ¿no?, en los productos químicos. Es un acuerdo, no se puede solamente con los estados, con las empresas que hacen la producción de las materias contaminantes. Y después 20 años, o no sé cuánto exactamente, de funcionamiento del acuerdo de Montreal sobre capa de ozono, ahora se dice, los científicos, que es un suceso, que ha disminuido mucho. No soy científico, no conozco las cifras, pero algunos dicen que ahora es 0, no más contaminación de la capa de ozono. Eso es un suceso del derecho ambiental, con un tratado internacional, con el soporte de los estados y de las empresas. Razones ambientales, volvemos a nuevo a la encíclica, porque habla mucho de la contaminación ambiental, no solamente del derecho. Y en la encíclica dice que hay un gran deterioro de nuestra casa común por los desastres, que eso es un otro tema del derecho ambiental, el tema de los desastres, que son de 2 categorías: los desastres naturales y los desastres industriales.
que son muy diferentes, ¿no? Los naturales y los industriales. Pero los dos tienen un impacto sobre el medio ambiente, pero sobre todo un impacto sobre los hombres, sobre la población. El terremoto, la inundación y todo eso, erupción volcánica, es un impacto sobre el medio ambiente, pero en primer lugar sobre la población. Hay muchos muertos de los desastres naturales. Y los desastres industriales, hay algunos que tienen con impacto sobre el medio ambiente, pero sobre todo sobre la población. El accidente de Bhopal, más de 1000 muertos con la explosión química de una empresa en India, más de 1000 muertos. El accidente de Chernobyl, desastre nuclear, muchos muertos, que no se le dice en Rusia porque estaba la época del comunismo y no se decía la verdad. Pero que hoy, en 2018, hay siempre chicos que no son de chicos que estaban en Chernobyl en 86, que son nietos de las víctimas de Chernobyl y que tienen enfermedad por la radioactividad nuclear y que hoy siempre hay chicos que tienen enfermedad que es una origen genética que vienen de sus abuelos con la radioactividad nuclear. Eso es el tema del impacto de la energía nuclear. Y es un tema de derechos humanos, es un tema de derecho a la vida, es un tema de derecho a la salud. Y por eso el tema de los desastres que habla el Papa no es solamente un tema ambiental, los desastres, es un tema de derechos humanos, porque los desastres tienen un impacto directo sobre los seres humanos, a un nivel más o menos diferente. Y hay que saber que en el cuerpo jurídico mundial no hay derecho internacional de los desastres, no existe. No hay una convención internacional sobre los desastres, no existe. Hay algunas convenciones regionales solamente sobre la cuestión que es muy importante de los socorros, la solidaridad entre vecinos, estados vecinos, para dar socorros en situación de desastre. Pero en estas convenciones bilaterales no se trata del medio ambiente, no se trata de los derechos humanos. Porque las administraciones y los gobiernos que tratan de los socorros no conocen el tema ambiental y no conocen el tema de los derechos humanos. Es fuera de su sector de los socorros. Médicos, Cruz Roja, Cruz Verde. Y nuestro trabajo como jurista y mi organización como ONG internacional es de introducir en el tema de los desastres el medio ambiente y los derechos humanos, para que los gobiernos introducen en sus leyes nacionales sobre desastres. Ahora algunos estados, no sé si en Colombia, algunos estados tienen una ley especial, sectorial, sobre los desastres, pero mi pregunta, en estas leyes sectoriales sobre los desastres, ¿hay el tema ambiental?
Hay el tema de derechos humanos, hay que ver y hay que verificar. Generalmente no hay, hay solamente la organización de la solidaridad nacional, de los socorros, pero sin importancia al medio ambiente y a los derechos humanos. Y ahora las Naciones Unidas empezaron poco a poco, pero es muy difícil de introducir eso en las reuniones internacionales. Es el trabajo de las ONG, de la sociedad civil, introducir en los documentos de Naciones Unidas, los documentos muy numerosos sobre el desastre y derechos humanos, introducir este tema. Ejemplo, en 2014 estaba la gran reunión de las Naciones Unidas sobre los desastres. La política de las Naciones Unidas sobre los desastres y la resiliencia de los estados. Que estaba un gran encuentro en Sendai, en Japón. Y al fin estaba una declaración final con un programa de trabajo para los estados, un programa de 2014 a 2030, ¿no? Para los estados, un tipo de guía de trabajo para los estados, para saber cómo los estados van a organizar en su estado la resiliencia a los desastres. Y en primer lugar, un tema importante que es una novedad en la reflexión colectiva sobre el desastre. Que el desastre no es únicamente un momento súbito, ¿se dice súbito? Un momento súbito. Porque el conocimiento del tema desastre en los años pasados estaba que el desastre es el momento del accidente. La inundación es el desastre, es el día de la inundación. El terremoto es el día del terremoto. La erupción volcánica es el día de la erupción volcánica. Es el momento del accidente. Pero no es verdad eso. El desastre, si usted tiene en cuenta la política del Estado para manejar el desastre, porque aquí es una cuestión de gestión del desastre. Hay que tener en cuenta tres momentos del desastre. Ante el desastre, durante el desastre y después el desastre. Ahora hay tres etapas para organizar la política pública en materia de desastre. Antes, durante, después. Y si la ley que va a organizar el derecho del desastre no organiza el derecho del desastre antes, derecho a la información antes del desastre, derecho a la prevención del desastre, porque se puede prevenir la inundación, se puede prevenir el cambio climático, se puede prevenir todos los desastres, pero necesita una reglamentación específica para la prevención, para la información, antes. Durante eso es más común, ya existe todo, los socorros, todo. Y después, aquí hay que tomar en consideración los instrumentos jurídicos para tratar después. ¿Y qué hay a tratar después? Los desplazados ambientales después del desastre, que son muy numerosos. Hay regulación para tratar de los desplazados ambientales después del desastre. Hay regulación para tomar en consideración los derechos humanos de los desplazados ambientales después del desastre. No hay nada.
no hay una convención internacional sobre los desplazados ambientales. Y nosotros, como ONG, tenemos un proyecto de convención internacional sobre los desplazados ambientales después de los desastres naturales y los desastres industriales. Porque para la víctima, que estar víctima de un accidental industrial o víctima de un desastre natural, para los derechos humanos es la misma cosa. El derecho humano que se aplica a los desastres naturales y al desastre industrial son los mismos derechos humanos. Y hay que organizarlo, y hay que pensar que van a aplicarse a los dos. Eso es la declaración de Sendai, que dice que hay que tener en cuenta, en materia de desastre, los derechos humanos. Pero es la primera vez que las Naciones Unidas escriben que hay que tener en cuenta derechos humanos en desastre. Antes estaba un problema técnica, no problema de derecho humano. Segundo elemento, que es más jurídico. En 2016, la Comisión de Derecho Internacional, usted sabe que la Comisión de Derecho Internacional es un órgano de las Naciones Unidas que tiene su sede en Ginebra, que es designada por la Asamblea General, que es un grupo generalmente de profesores de Derecho Internacional, los más conocidos del mundo. Eso es el grupo más máximo de conocimiento del derecho internacional general. Y esta Comisión de Derecho Internacional tiene el trabajo de hacer la codificación del derecho internacional. Y por eso escriben proyectos de convención internacional. Es la codificación. La codificación es escribir por escrito los principios generales y la costumbre, los principios consuetudinarios. So, escriben proyectos de tratados internacionales. Han escrito muchos proyectos y que han después se transformado en tratados internacionales. Y en 2016 han escrito, estos expertos de derecho internacional, un proyecto de artículo, que no es ahora un tratado, solamente un proyecto de artículo sobre los derechos de las personas en caso de desastre. Los derechos de las personas en caso de desastre. ¿Qué es el tema? Los derechos humanos en situación de desastre. Bueno, es muy general. Para mí no es solamente un proyecto de convención que sería bien utilizado, pero es un primer paso jurídico, ¿no? Porque han decidido dos cosas. Que en derecho internacional, ahora, cuando se trata de desastre, no es solamente desastre natural, es también desastre industrial. Y eso es un progreso extraordinario en la diplomacia y la política internacional. De poner al mismo nivel la reflexión, la discusión, la política sobre desastre natural, desastre accidental, industrial. Porque antes no estaba posible. ¿Por qué no estaba posible antes? Porque los estados no les gustaría que se habla de desastre industrial en las Naciones Unidas. ¿Por qué? Si se habla de desastre industrial, se habla de las empresas, se habla
aquí los estados nos gustan mucho, que se habla de responsabilidad, de daño, que sea daño accidental o daño natural. Porque daño natural no es solamente la responsabilidad de Dios, pero se puede ser la responsabilidad del Estado si no ha tomado medida preventiva para prohibir la construcción en zonas inundables. Eso es la responsabilidad del Estado. La prohibición de construir en zonas de inundación o en zonas de erupción volcánica. Si se permite la construcción, es la responsabilidad del Estado. Y por eso, en los años pasados, se hablaba solamente de desastre natural, porque se decía, bueno, natural, no hay responsabilidad. Pero ahora, desde la Comisión de Derecho Internacional, que dice que desastre es una palabra jurídica, porque es un texto jurídico, es la definición, la primera definición jurídica de la palabra desastre, porque antes no existía una definición jurídica de lo que es un desastre, porque no hay leyes de desastre y realmente no dan definición. Pero aquí, en el proyecto artículo de 2016, hay una definición en el artículo 1 o 2 del desastre en palabra jurídica. Y se aplica a todas las categorías de desastre, natural, industrial. Y también, claro, dicen que hay derechos humanos, que todos los derechos humanos se aplican a todos los desastres. Las razones para un pacto mundial, bueno, ¿qué hora es? Porque puedo hablar 2 días, noche y día, porque soy un navegador, ¿no? Yo navigo a vela, y estoy acostumbrado a navegar noche, porque en barco, en alta mar, no se para durante la noche, no hay puerto, solo hay que conducir la barca durante la noche. Por eso estoy acostumbrado a navegar la noche. Razones de derechos humanos. Bueno, hay que dar respuestas a los impactos económicos, sociales y culturales de los daños ambientales. Hay que reconocer, y eso es lo más importante para un pacto universal, hay que reconocer el carácter universal, indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano. Eso es lo más importante. Indivisible, interdependiente e universal de todos los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente. Porque hay tipo de familia de los derechos humanos desde 1948. Y el derecho al ambiente es el último, es el niño en la familia de los derechos humanos. Es el niño, pero hace parte de la familia de los derechos humanos, el derecho al ambiente. Es una parte integral, pero esto significa que el derecho humano al ambiente sano no es un derecho separado de los derechos humanos, no es un derecho separado de los derechos humanos, es un derecho interdependiente de los derechos humanos. Cuando se afecta un derecho humano, se afecta al mismo tiempo un derecho ambiental. Cuando se afecta el derecho a la vida, se puede afectar al mismo tiempo un derecho ambiental. Cuando se afecta un derecho ambiental, se afecta al mismo tiempo un derecho humano. Por ejemplo, cuando se afecta el derecho al agua, cuando no hay agua porque hay contaminación, se afecta el derecho al agua,
que es un derecho a la vida. Son todos similares intrínsecamente. Y claro, tener un instrumento global sobre el derecho humano y derecho ambiental es reforzar la paz, la democracia y el derecho sustentable, porque son elementos de eso que se llama el Estado del Derecho, y ahora se dice con la IUCN el Estado del Derecho Ambiental. El Estado del Derecho Ambiental, que es el común del derecho ambiental, que hace parte de toda la familia del Estado del Derecho. Razones jurídicas es la codificación del software. Y también, en el mismo tiempo, la armonización de los principios generales que existen en algunos tratados separados o sectorales. Es la visión global, es la visión horizontal. Y es el reconocimiento universal del derecho humano ambiental sano, que, como he dicho en la introducción, que existe solamente en 7 tratados regionales y en 145 convenciones nacionales, pero no en todo el mundo. Y el mundo es la planeta, es la solidaridad de todos. Hay que apoyar para que los otros también entran en el estado del derecho ambiental. Y por fin, a un nivel más técnico, porque siempre cuando hay una negociación internacional hay que encontrar la fuente jurídica del instrumento nuevo. Bueno, no tenemos la fuente jurídica, y es porque nuestro proyecto de tercer pacto se llama tercer pacto, porque hay 2 pactos existentes de 1966. El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son 2 tratados internacionales vigentes, obligatorios, ratificados por Colombia y por casi todos los estados del mundo. Esos 2 pactos, por 2 categorías de derechos humanos. Aquí sería el tercero en la familia de los 2. El tercero por el derecho humano ambiental sano. Y hay que, en el segundo pacto existente sobre derechos económicos, sociales y culturales, hay ahora mismo un artículo, el artículo 12, que habla del medio ambiente. Que habla del medio ambiente en relación con el derecho a la salud, diciendo que para implementar el derecho a la salud hay que desarrollar y proteger el medio ambiente. Estaba en 1966, antes de Estocolmo, antes de la visión universal del medio ambiente, 66. Estaba una visión premonitoria, ¿no? Una visión anticipada del tema. Y hay la palabra, si usted lee el texto del artículo 12, hay la palabra medio ambiente en relación con derecho a la salud, porque el tiempo estaba la relación directa, derecho a salud, derecho a ambiente. Ahora, el derecho ambiental es más largo que el derecho a la salud. Pero, jurídicamente, para los diplomáticos, se puede decir, bueno, el tercer pacto no es una novedad, es la implementación jurídica del artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos. Es la implementación jurídica, porque el artículo 12 dice los estados deben
hacer más, deben implementar derecho a salud, derecho ambiental. Bueno, ahora, en 2019, tenemos todos los argumentos, los instrumentos para decir, ok, hoy tenemos todo para implementar el artículo 12. Y en realidad, otro argumento jurídico para los abogados es la aplicación de la Carta de Naciones Unidas. ¿Qué hay en la Carta de Naciones Unidas? Que es el Tratado Universal de Organización de Naciones Unidas de 1945. Dice, nosotros, me gusta mucho la introducción, nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, sociedad civil, no se dice nosotros, los estados. ¿Quién tiene el poder en la planeta? ¿Quién tiene el poder en la planeta? ¿Son los estados o los pueblos que tienen el poder? Aquí la Carta de Naciones Unidas dice, son los pueblos, no son los estados. Y hay que decirlo hoy a los gobiernos. Usted no tiene la legitimidad universal. La legitimidad universal, los estados de 1945 han dicho al tiempo que la legitimidad está de los pueblos. Bueno, esto es nuestro tema a utilizar en las conferencias internacionales, pero significa que es la sociedad civil en materia ambiental que tiene el poder, y él tiene de la Carta de Naciones Unidas. ¿Y qué dice la Carta? Artículo 13. Dice que los estados deben impulsar ¿qué? El desarrollo progresivo del derecho internacional y de su codificación. Aquí estamos con el tercer pacto. Es el progreso, hay un progreso hoy, comparación con 1945, es el progreso del derecho internacional ambiental y es la codificación del derecho internacional ambiental. Razones políticas, vamos. ¿Quién? Vamos. Iniciativas académicas, es la iniciativa, bueno, hay que mencionar la iniciativa política de 2017 de Macron, que es el presidente de Francia, que estaba por un pacto mundial por el medio ambiente. Está la iniciativa política de Macron en 2017, pero como vas a ver, fracasó. Iniciativa académica, muchas, y la última de mi organización internacional, el CDCE, el proyecto de tercer pacto. Hoy, ¿cuáles serán las opciones para tener un instrumento jurídico universal en el tema? Hay tres opciones. Un documento de soft law, una declaración universal de la Asamblea General, como la declaración de 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un tratado, es un soft law, es una declaración política, pero con mucho impacto después, porque después de la declaración soft law fueron los pactos para dar una fuerza jurídica. Pero si hoy se adopta una declaración universal sobre el tema, va a estar nada más que lo que existe con Estocolmo y Río, que dicen derecho humano, ambiente sano. Eso sería nada más que lo existente, en mi opinión, y no sería un instrumento jurídico obligatorio. Segunda opción, un tratado universal ambiental. Estaba la opción de Macron. El Pacto Mundial estaba como un tratado ambiental, de derecho ambiental,
con una negociación en la Asamblea General de Naciones Unidas. Tercera opción, que está nuestra opción, el tercer pacto, un tratado internacional, pero no un tratado ambiental, pero un tratado de la familia de los derechos humanos, de la familia de los derechos humanos. Tercer pacto de la familia de derechos humanos. Y por eso no va directamente a Nueva York, a la Asamblea General, va al Consejo de los Derechos Humanos de Ginebra, que van a estudiar, discutir, enmendar, que son representantes de los gobiernos, pero no diplomático político, no diplomático ambiental, pero diplomáticos de los derechos humanos, que vienen para tratar el tema de derechos humanos, que conocen el tema de derechos humanos, y que hace más de 12 años que cada año en el Consejo de Derechos Humanos hay una resolución de derechos humanos y medio ambiente. Solo conocen el tema, conocen el vocabulario, que es muy importante en la diplomacia internacional. Contenido de nuestro proyecto, muy rápido, una parte esencial, sustancial sobre el contenido, una parte más institucional sobre la cooperación internacional y por fin la parte la más importante, la implementación del instrumento jurídico. Lo más importante es la sustancia, proclamación del derecho humano al ambiente sano. Bueno, eso no es realmente muy nuevo, salvo que es en un tratado universal, no solamente en un tratado regional, no solamente en soft law, pero en un tratado universal. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que todos los principios de Río se transforman en derechos humanos. Es una transformación jurídica y mental de los principios generales del derecho ambiental. Ejemplo, hay en el principio 10, derecho a la información. Bueno, aquí no es más el derecho a la información. Hay el principio al acceso a la información. No es más el principio de acceso a la información, es el derecho a la información, el derecho individual a la información. El principio de participación, no es más el principio de participación, es el derecho individual a la participación. El principio precautorio es el derecho a la utilización de la precaución. El principio de reparación del daño ambiental es el principio a la reparación del daño ambiental. Bueno, todos los elementos del derecho ambiental se transforman en un derecho individual o colectivo, pero un derecho humano. Esta lista, todos son derechos. Segundo elemento, cooperación internacional, eso es clásico, pero el más importante es el control de la aplicación. ¿Cómo se controla la aplicación de los pactos sobre derechos humanos? Se controla con lo que se llaman los comités de los derechos humanos, donde los estados deben hacer informes regulares sobre el tema, dar cuenta, y sobre todo, donde cada ciudadano de todos los estados del mundo puede hacer denuncia directa delante del Comité de Ginebra, que es un proceso casi judicial, la denuncia delante del Comité de Derechos Humanos. Y hoy, en derecho ambiental, no existe en el mundo
no dan ninguna instancia donde un ciudadano puede hacer una denuncia ambiental. Hay solamente en algunos tratados ambientales regionales o algunos universales lo que se llama en inglés los Compliance Committee, los comités de control de la aplicación de la convención, donde algunos, pero no todos, permiten una acción directa de un ciudadano delante del comité de control de aplicación de la convención. Pero es una reglamentación muy estricta, muy limitada, que no tiene una aplicación universal. Aquí, con el tercer pacto, se dice que los ciudadanos pueden ir al Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque no van a crear un nuevo comité, porque si el pacto dice vamos a crear un nuevo comité, aquí los gobiernos dicen no, no más, no vamos a crear un nuevo comité. Es por eso que no creamos un nuevo comité. Utilizamos un comité ya existente desde 1985, que es el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en Ginebra, que ya reciben denuncias por violación del artículo 12 o por cualquier violación del artículo del pacto. Y aquí se dice, bueno, es el comité existente que es competente. Futuro. Bueno, futuro estaba el fracaso del proyecto de Macron. Después de la negociación sobre el proyecto de Macron, fue una recomendación en mayo de un comité, grupo de trabajo, pero todos los estados del mundo estaban representados, y fue una resolución del 30 de agosto pasado de la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución 7333, que aprobó la recomendación del grupo de trabajo. ¿Qué dice la resolución? La resolución dice: hay que reforzar la implementación del derecho ambiental. Bueno, bravo. Dice: hay que reafirmar siempre, hacer una cosa que ya existe. Reforzar, reafirmar, reafirmar. Que se dice hecho después, desde 30 años. Reafirmar el papel de pluma, que ya existe, podemos reafirmar. Aprovechar el Montevideo Program, que sirve a nada. Y hacer por el futuro una declaración política en 2022 sobre derecho ambiental y derecho humano. El proyecto es una declaración política de soft law en 2022 por el aniversario de Estocolmo, de 50 años de Estocolmo. Vamos a hacer un gran encuentro internacional con mucha música y una declaración política diciendo: vamos a reafirmar lo que se dice después, desde 50 años. Estaba en Río +20 en 2012, que la mayoría de la declaración de 2010 es reafirmar a cada parágrafo, reafirmar. Aquí, en 2022, vamos a reafirmar 1962, pero no obligación jurídica, no un contenido nuevo. Y en esta recomendación de 2 páginas hay el tema de hoy. ¿Qué es el tema de hoy del derecho ambiental? Reforzar la implementación. Es mencionado 16 veces
en el documento. Es una obsesión intelectual y diplomática, una obsesión permanente, que hoy los diplomáticos saben solamente al fin de un encuentro decir hay que implementar 16 veces en 2 páginas, hay que implementar. Pero ¿cómo? Nadie sabe. Dice también, porque es el tema a la moda, hay que hacer una implementación efectiva, la efectividad. Ahora, en un documento de Naciones Unidas sobre la implementación, será siempre una implementación efectiva. Y para responder a esta crisis, ¿no? Es un problema, no sé cómo decirlo en español, pero nuestra propuesta es proponer indicadores jurídicos para evaluar científicamente qué significa la implementación efectiva. Porque hoy no sabemos. Tenemos indicadores ambientales, científicos y económicos. Sabemos todo sobre la implementación científica y económica, con datos, cifras, estadísticas. Pero la implementación jurídica, nadie sabe qué es. Porque no tenemos instrumentos de medida con cifra la efectividad de la implementación jurídica. Es por eso que hemos escrito un libro general de teoría con una metodología para la efectividad jurídica. Bueno, para el tercer pacto, el futuro, somos una ONG internacional. No tenemos el poder de poner en la mesa de negociación diplomática un proyecto de tratado. Solo los estados tienen el poder de proponer un nuevo tratado internacional. Es por eso que estaba Francia, que ha propuesto el Pacto Mundial, pero no funciona. Por eso estoy buscando en todo el mundo un estado voluntario para proponer al Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, no a Nueva York, hay que empezar por los derechos humanos. A Ginebra hay estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, y solo esos estados tienen la capacidad política y jurídica de poner sobre la mesa un proyecto de tercer pacto. Y estoy buscando un candidato. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo sé que pues estamos de pronto un poco cansados, pero pues sí quiero decir algunas cosas. En primer lugar, mire, lo digo con mucha modestia, yo vivo más o menos en contactos con muchas partes, y que el profesor Prieur esté aquí es un verdadero honor. Es decir, es una persona reconocida a nivel mundial en el mundo del derecho realmente ambiental, y yo le agradezco al profesor su presencia, y sobre todo aquí a la Universidad del Rosario, cierto, haberlo invitado a Lina, porque créame lo que no es fácil poder escucharlo a él de esta manera tan cercana como hemos tenido la oportunidad de hacerlo acá. Incluso les recomendaría que busquen en internet, sea en inglés, francés, español. Él tiene muchos documentos, muchos artículos que seguramente están, y a medida que ustedes lo vayan leyendo van entendiendo un poco por qué yo digo eso. Bien,
pues hacer comentarios a lo que acaba de decir el profesor es un poco difícil, la verdad es, pues no soy una persona, digamos, que pueda tener el conocimiento que tiene él. Sin embargo, creo que deja muchas reflexiones para nosotros los que estamos en este tema aquí en Colombia. Y me parece a mí, voy a empezar por la primera palabras que él hizo y terminaré con lo otro, créanme lo que no me demoraré más de 10, 15 minutos. Uno es el tema del conocimiento del derecho por los abogados. Los que han sido alumnos míos saben cuánto insisto yo en eso, ya. Cuánto insisto yo en que el derecho ambiental es derecho. Porque en Colombia es muy paradójica nuestra sociedad, ustedes saben, en nuestro país. Nosotros, profesor, tenemos una legislación muy desarrollada, incluso desastre y cambio climático ya hacen parte de obligaciones legales que tienen que ser incorporadas en los planes de ordenamiento territorial, en los planes de manejo de cuencas hidrográficas, ¿cierto? Y en muchas políticas. Es decir, eso es bastante interesante. Sin embargo, al mismo tiempo, nuestras leyes, que son muy avanzadas, algunas veces ya cuando caen, descienden, son demasiado, no diría demasiado técnicas, carecen del rigor jurídico. Y eso genera confusión en su aplicación y muchas veces eso genera dificultades en lograr el objetivo de la norma, cuál es la protección ambiental. Digamos que aquí hay un discurso, un relato ambiental, pero falta un discurso jurídico ambiental. Y eso me parece que quiero resaltarlo porque usted de una u otra manera lo dijo. Y lo otro es el carácter de la transversalidad del derecho ambiental, no solo al interior del propio derecho ambiental, sino a su vez en las otras ramas del derecho, que es bien difícil cuando entran en contradicción, sobre todo en sociedades como la nuestra, que ha ido perdiendo el criterio de lo público, la noción de Estado, y donde todo tiende a ser más privado que público, donde es lo privado lo que define lo público y no lo público lo que determina lo privado. Y eso es algo que se ve hoy en día en muchas, digamos, aplicaciones de ese derecho ambiental. ¿Por qué razón? Porque tiende a primar el derecho, digámoslo, llamémoslo así, privado a veces, sobre el derecho ambiental, que es de naturaleza pública, aunque sé y he leído algunos libros en Francia que hablan de la privatización del derecho ambiental también. Yo lo he llamado derecho ambiental corporativo, porque es la manera como el derecho ambiental puede hacerse presente en otras ramas del derecho, todo el derecho a infraestructuras, los tratados de libre comercio que incorporan legislaciones, cómo aplicar eso, cómo aplicar el derecho ambiental en todos estos contratos que van a desarrollarse en virtud de las 4G, las 5G, las nuevos contratos de energías renovables que se van a hacer, cómo aplicar el derecho ambiental en una perspectiva de protección ambiental, pero al mismo tiempo de desarrollo sostenible. Ese es un reto que yo creo nosotros tenemos y quiero resaltar ese carácter de la transversalidad porque entra en juego la interpretación de la norma ambiental, es decir, una interpretación que tiene que ser sistemática y transversal y además con conocimiento científico. Eso tampoco hay que perderlo de vista, sin que sea lo científico o lo técnico lo que determine lo jurídico. Eso es un tema que hay ahí. Hay otro tema que usted resalta igualmente, que es lo relacionado con que los abogados, como que se les ha olvidado que el derecho ambiental existe, o ni siquiera han entendido el derecho ambiental, y ese es un fenómeno que pasa en muchas partes. Y aquí es muy común, yo que vivo en el mundo del derecho corporativo, los abogados que trabajan en el mundo del derecho corporativo, el derecho ambiental no les gusta, no les interesa, o lo ven como algo por allá, lo voy a decir en términos muy colombianos, muy de la gente que hace revueltas, de las comunidades, de esas cosas que todo lo obstruyen, que todo lo obstaculizan, ¿cierto? Y se olvidan que el derecho ambiental es derecho. Y muchos abogados, sin embargo,
hablan del medio ambiente. En Colombia es muy común que la gente, nuestros abogados, nuestros mismos dirigentes, afuera de visita hablan de medio ambiente y paz. En su casa hablan de guerra y de desarrollo y de primar, obviamente, cualquier otra necesidad económica. Y está pasando una cosa muy curiosa aquí en Colombia, y es que la presión de la supuesta conveniencia económica quiere primar no sobre el derecho ambiental, sino sobre el orden jurídico. Es decir, y ahí quiero empatar esto con el tema de un pacto mundial sobre el medio ambiente que hable de derechos humanos, porque usted hacía referencia a que hay que fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y la paz. Y eso se fortalece es fortaleciendo el respeto al orden jurídico. En la medida en que aquí, cada día más, incluso con cierto beneplácito de las Cortes, se dejan o se buscan tomar decisiones jurídicas por las necesidades o conveniencias económicas, en teoría nacionales, en la realidad particulares, ahí hay un riesgo. Y me parece que ese pacto buscado desde los derechos humanos, digamos, impone un reto muy grande, en un momento en que el mundo tiene en crisis los derechos humanos, donde hoy en día los estados están gobernados por gobernantes, o muchos estados, pues, que poco les interesan los derechos humanos y mucho menos el medio ambiente, y lo estamos viendo en las diversas declaraciones y discursos de las Naciones Unidas, a pesar que algunos hablen de medio ambiente, pero en su casa no hablan de medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que Colombia, que se ha opuesto y fue uno de los que se opuso a este pacto mundial, obviamente, se opuso a Escazú. Hasta último instante Colombia rechazó y buscó por todos los medios posibles diplomáticos que no se firmara siquiera el Tratado de Escazú, ¿cierto? Pero al final le tocó, seguramente le dieron permiso, ¿cierto? Pero no lo va a ratificar, ni lo van a firmar, ¿cierto? Es decir, le tocó aceptar porque el trato fue de sabotear el consenso que había, y romper el consenso. Al final creo que lo dio, pero no lo firmó, ¿cierto? No, ni lo firmó y obviamente no lo va a ratificar, ¿no? Entonces, desafortunadamente, como colombianos, yo, o bueno, no sé usted, creo que Colombia no será ese Estado amigo, por lo menos en la Colombia de hoy, y lo que algunos realistas tal vez vemos que se nos va a prolongar por muchos años esta tendencia muy fuerte, por lo menos en el país. Seguramente volveremos a ser una isla, pero creo que el tema de medio ambiente y derechos humanos va a ser uno de los temas del futuro muy fuerte, porque de una u otra manera las sociedades, por lo menos en Colombia, seguramente buscarán una manera de defender la vida, o por conexidad de derechos humanos buscar la protección del medio ambiente a través de la defensa de la vida y la salud. Y creo que esos son los retos también que tenemos nosotros, y que creo que es lo que ustedes, estudiantes jóvenes, tienen que mirar y tomar muy seriamente el tema del derecho ambiental. Yo dejo ahí porque creo que la idea es que haya algunas preguntas, y yo estoy seguro que con el profesor podríamos estar aquí hasta bastante tarde, créanmelo. ¿Alguien?